donde hay países como el nuestro, que está destinado por la división esta internacional del trabajo a producir bienes primarios, digamos, que sería como la producción agropecuaria, la producción de petróleo, que si bien comparada a lo principal es la explotación de la tierra, son los principales, es decir, después de la Primera Guerra Mundial fuimos los graneros del mundo, decían, ¿no? Eso ya estaba instalada la División Internacional del Trabajo. Es decir, y comenzaron a ver países ricos que explotaban y siguen explotando a los países pobres. Es decir, que el mayor desarrollo del capitalismo ha sido el imperialismo, ¿no? Y hoy lo vemos en forma descarnada con las vacunas del COVID. Como un grupo de laboratorios de los países más poderosos del mundo son los que producen la vacuna, que si bien hoy escuché que Argentina va a empezar a producirlas, la Sputnik V, pero la materia prima, digamos, lo principal para la vacuna, nos los va a mandar Rusia. Claro, se hace un envase acá. ¿Eh? Que acá se envasa, se hace una parte de la producción. Que también es una característica de esto del imperialismo, que tiene la producción dividida en distintas partes del mundo. Claro, no es, y con el gran desarrollo técnico y científico que tiene la Argentina, podríamos haber desarrollado nosotros nuestra propia vacuna. Y hubo una época, digamos, a mediados del siglo XX, donde Argentina producía autos, el Cianditela, producía motos, ¿eh? Es decir, que teníamos una industria nacional. Hoy de eso no quedó nada. Hoy lo que se hace en la Argentina es ensamblar lo que viene de afuera. Es decir, por lo tanto, también... Sí, Ariana, ¿querías decir algo? No, estaba sintiendo, pero la computadora cuando haces un mínimo sonido te vuelve, te marca el... Negra, Sí. por ahí, igual continúa desarrollando lo que tenías planificado, pero por ahí habían algunas preguntas de los equipos, por ahí pensar cómo conectar con los teóricos anteriores. Igual todavía no está definida en toda la fecha, pero por ahí dejar un ratito para que puedan sacar las preguntas y bueno, cómo conectar ahí con lo que vienen desarrollando. ¿Te parece? Perfecto. Sí, también queremos saber cómo vienen con los trabajos, ¿no? Claro, lo que pasa es que justo vos no estabas conectada, Estela, y una de las chicas, Ceci, estaba preguntando que tenía algunas dudas en relación al trabajo de ellas. Bueno, entonces, no se preocupen porque si tenemos que dar 10 clases, damos 10 clases. Es decir, lo que queremos es que no queden con ninguna duda. Después, sí, porque queremos que sean muy buenos y buenas psicólogas sociales, ¿no? Bueno, esto de la apropiación de los bienes y la división internacional del trabajo con el desarrollo máximo del capitalismo, bueno, también genera en su interior, en el interior de esta sociedad capitalista, ideas que son, digamos, que ya no se pueden parar. La necesidad de cambiar esta sociedad está instalada hasta en los países más poderosos, ¿no? Y nosotras tenemos que verlo en la Argentina y cómo, digamos, promotoras de esta adaptación activa a la realidad para poder conocerla y así transformarla, tenemos que conocer cómo es y cómo fue en la historia. Por eso hablamos de materialismo dialéctico histórico, ¿no?
qué lugar ocupamos en la producción. Y hay un instrumento que es muy importante para esto, y es un instrumento del que nos quieren despojar. Ya Pichon Rivière lo había dicho, que la política, Pichon Rivière define la política como una herramienta de transformación. ¿Y qué pasa hoy con la política? No. ¿Mm? Por ahí con la política se la presenta como algo muy... tiene mala prensa. Exacto. ¿Por qué? Porque aparece la política partidaria. Pero si nosotras y nosotros nos ubicamos en el sentido más amplio de la política, ¿no? Esto no quiere decir que no adhiramos a ningún partido, porque cada uno puede estar donde quiera, pero que podamos tener ese sentido crítico y podamos adherir a esta cuestión de una práctica en su sentido más amplio de la política, con este criterio de adaptación activa a la realidad, ¿no? Y promover es decir, como ocurre con ustedes, a ver, Ariana, vos que lo tenés bien graficado, ¿cómo ocurre en el grupo de ustedes con el coordinador? ¿Mm? El coordinador, ¿cuál es la función? Es promover a que ustedes piensen, a que ustedes avancen, a que ustedes vean cuáles son los emergentes, cuáles son las contradicciones, y por ahí hace alguna intervención, pero generalmente los grupos, y en esto pasa exactamente lo mismo, mucho más ampliado y con una complejidad inmensa. Por eso es mucho lo que tenemos, es decir, no podemos opinar sin haber investigado, no podemos, es decir, tenemos que tener mucha claridad y mucho análisis para poder tomar una posición. Claro. Pero en esto, sí. No, que esto que decías de un poco de la política que Julio decía tiene mala prensa, porque en realidad se entiende a la política como algo también vertical, lo empezamos a entender con estas concepciones que teníamos, que hemos venido desarrollando. Pichon Rivière plantea otra política y también la práctica, el psicólogo social da cuenta de eso. Por eso el coordinador no es una persona que de repente baje línea, o el docente no es una persona que venga con un saber ya adquirido a dictaminar qué es lo que es verdad, qué es lo que está bien, qué es lo que se sabe, sino que hay una idea de protagonismo. Y eso mismo es lo que está tratando, me parece, de decir la negra con este concepto de la política. La política como un entendernos dentro de esa estructura. Nosotros somos seres políticos, de hecho, desde que nacemos tenemos DNI, o sea, eso es política también. Es política, ahora en la pandemia se ha visto con mucha más fuerza cómo la política puede meterse en la vida cotidiana de las personas y cómo la determina y cómo nos influye. Entonces, tomar protagonismo también en esas áreas es una tarea del psicólogo social. No sé si... Sí, ahí viene la pregunta sí. que... Ahí viene la pregunta que dijeron al principio, ¿no? ¿Para qué, dónde y cómo? Exacto. Exacto. Y esto del contexto es porque cuando uno también va a ir a hacer cualquier intervención, sea en un grupo, sea en una institución, en cualquier lugar, tenés que tener en cuenta todas estas cuestiones que parecen como abstractas, pero están y juegan en el inconsciente. Uno tiene que tener en cuenta al momento de analizar cualquier cuestión, el contexto, la historia, el devenir, y también en qué lugar de la vereda me estoy parando, o sea, en qué posición voy a tomar, o sea, si voy a ser funcional, si voy a estar, si voy a analizar, o sea, si voy a ver las contradicciones que se generan entre estas fuerzas productivas y estas relaciones de producción. ¿Cuál es el modo de producción? Obviamente nosotros no tenemos mucho que discutir, ¿no? Estamos inmersos en el capitalismo. Pero esto que decía la negra por ahí, el tema del imperialismo, o sea, entender que el capitalismo no es el mismo capitalismo
del que estábamos hablando allá cuando surge la máquina de vapor, o sea, cómo ha evolucionado. No es lo mismo el capitalismo si me estoy planteando en Estados Unidos o si estoy en Argentina. No es lo mismo inclusive dentro de Argentina si estoy en Jujuy, si estoy en Neuquén. Bueno, ustedes mencionaban el tema del petróleo, o sea, cómo el imperialismo, por ejemplo, en Neuquén acá tiene otra dimensión, cuando tenemos todas las empresas productoras de petróleo, son grandes monopolios internacionales. Todas esas cuestiones, digamos, que parecen como, uno dice, pero si yo lo que voy a ir a hacer es intervenir en un grupo de trabajadores, bueno, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, tiene que estar como en la dimensión del psicólogo social, y por eso esta idea de que la ciencia del psicólogo social la psicología social es una ciencia incómoda, porque viene a cuestionar y viene a plantear que hay que romper eso que tenemos aprendido, pero además cuestionar lo instituido, esto que está como establecido, esto es así, esto ahí es donde el psicólogo social hace preguntas, donde el psicólogo social hace intervenciones y donde el psicólogo social interviene, ¿no? Para modificar o para hacer un cambio, una adaptación activa a esta realidad. Y ahí la posibilidad de aprendizaje. Y, claro, Negra. tenemos que analizar, indagar, partiendo también de nuestras necesidades, digamos, como pueblo, y la base material y lo subjetivo, que también juega mucho, ¿no? Ahora, todo tiene una base material. Nosotros mismos somos materia en nuestro cuerpo. Es decir, hasta el pensamiento, hasta las ideas, tienen una base material que es el cerebro. Si no tuviéramos cerebro, no habría pensamiento, no habría ideas. Es decir, Sí, que todo tiene una base material. ¿eh? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, y ahí ver que no es, no, digamos, no solo reconocer, sino también encarar nuestro trabajo, pero no en forma, digamos, individual, sino en forma colectiva. Esto es una tarea colectiva. Siempre, y ustedes tienen la experiencia como grupo, y también esta experiencia es útil para la sociedad, siempre tenemos que ver qué nos une y cuál es el objetivo principal, ¿no? Por eso esto de la contradicción principal. Es decir, eso tenemos que tenerlo en cuenta como grupo y como seres sociales que somos, ¿no? Biopsicosociales, como dicen. Es decir que, y siempre tener en cuenta que el pueblo es el sujeto de la transformación de la historia. ¿Cómo hacemos eso? Es complejísimo, pero tenemos que por lo menos nuestro granito de arena, y ver, bueno, porque también con este trabajo colectivo podemos llegar a ser, qué sé yo, y con nuestro título de psicólogo social, podemos llegar a ser técnicos analíticos, es decir, que nos sentamos en un café y hablamos porque estamos instrumentadas y instrumentados para analizar la realidad. En mi época de joven decían psicobolches, ¿viste? Que sentaban en el café y resolvían todos los problemas de la sociedad. Podemos ser ideólogos de la dominación también, porque por ahí se nos presenta un negocio importante y qué sé yo, ¿viste? No sé hasta dónde. Bueno, también podemos ser mentores de las reformas, porque, es decir, hay situaciones donde dice, bueno, por ahí si esa reforma nos coloca en mejores condiciones para pelear por el objetivo, digamos, principal, nosotras tenemos que tener una estrategia, y esa estrategia puede ser revolucionaria o puede ser reformista, ¿no? Si es reformista,
bueno, vamos poniendo parches, que ya ocurrió a principios del siglo XX, con Owen, con la creación en Estados Unidos del sistema cooperativo, ¿no? Que es muy bueno, pero es un parche del capitalismo. Es decir, un sistema por más independiente, bueno, lo tenemos con las gestiones obreras, que acá en Neuquén tenemos un ejemplo, ¿no? Que fue Sanón. Es decir, que es muy legítimo, es muy bueno, pero estamos inmersos en una sociedad capitalista, ¿no? Es decir, que si no lo usamos o no tenemos una táctica como que nos sirva para avanzar en cambiar de fondo, digamos, la base material de esta sociedad, es muy difícil. Es decir, para eso tenemos que conocer las raíces históricas, componer y conocer los mecanismos que hacen que unos pocos se enriquezcan tantos y una gran mayoría, cada vez son más los indigentes, los pobres, los cuentan, índice, hacen categorías de indigentes, de pobres, de bueno. ¿Por qué? Porque somos muchísimos más y cada vez menos son los que se apropian de toda la producción, ¿no? Eso tenemos que analizarlo, verlo y ver de qué lado nos ponemos, nada más y nada menos, ¿va? Bueno, a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? De los trabajos que tenían, a ver si quieren. O si quieren preguntar algo de esto. Hoy nos bombardean, es decir, está muy de moda el posmodernismo, es decir, el individualismo, bueno, que se salve el que puede, es decir, ser solidario, está como devaluado, ¿no? La meritocracia, qué meritoso, todo eso apunta al individualismo. Vos podés llegar si le pones esfuerzo, si pones voluntad, si la peleás, pero vos solito o vos solita. ¿eh? Y los grandes cambios se produjeron cuando se pudo movilizar mucha gente, ¿no? Es Sí, decir, por ahí son cambios pequeños, parciales, pero necesarios. Es decir, hoy nos están configurando la opinión pública y de eso tenemos que analizar críticamente cada uno de los discursos, ¿no? Es decir, porque también, bueno, yo me muevo mucho en el movimiento de mujeres y hay toda una corriente, ¿no? Te tenés que empoderar. Claro, empoderada, soy un avión, una máquina de tren, pero estoy solita, empoderada. ¿eh? Si no me junto con mis compañeras, así tengan ideas feministas, machistas, menos machistas, más feministas, si no nos juntamos todas, no vamos a avanzar. Por más que yo individualmente me empodere. Y nos venden esa ilusión. Bueno, podría darles un montón de ejemplos de esta cuestión del posmodernismo, ¿no? Que nos están bombardeando con estas ideas, que todo apunta al individualismo, y eso lo tenemos que combatir, empezando por nosotros. Y no ver en el otro o la otra, porque tenemos diferencias, por suerte somos diferentes, no ver las diferencias, sino ver en qué coincidimos, qué nos une. Eso es lo que nos va a hacer avanzar.
Sí. Estela, ¿y cómo ahora en esto de que estamos atravesando de pandemia se agudiza más todavía esto del individualismo? Porque hay mucho mensaje esto del no compartir, hay como muchos mensajes por arriba que, bueno, que apuntan al cuidado, pero también van creando sujetos aislados, porque mm, eh, todo esto que estamos pasando de pandemia rompe lo colectivo, ¿no? Exacto, esto abona esa idea, ya lo dijo Ana Quiroga, es decir, tenemos que cuidarnos mucho de no ver en el otro o la otra el enemigo o la enemiga, porque puede tener COVID y nos puede contagiar. Es decir, esto tenemos que discernir muy bien y dar una vuelta y decir, no, nos cuidamos, me cuido yo porque quiero cuidar al resto. ¿eh? Este, es decir, poder darle esa vuelta. Ya Ana Quiroga ha hablado mucho y ha escrito sobre este tema, previniendo esto de que somos seres sociales y que este aislamiento, yo vivo sola, y bueno, es muy duro vivir sola, no tener ni con quién pelear. Bueno, pero bueno, es así. Tenemos que analizar muy bien y no ver en el otro el enemigo, sino sentir que nos tenemos que cuidar entre todos y todas, ¿no? Pero sí, promueve lo que vos decís, es así, lo promueve. Bueno, cuéntenme a ver alguna duda. Veo muy pensativo, no sé si quedó claro. Nosotros tenemos una duda con respecto al trabajo. A ver, contame. Igual seguimos avanzando, ¿no? Pero nos surge esa duda y por ahí nos cuesta descifrarla. Estamos haciendo sobre el femicidio de Cristina, la chica de Centenario, la que la mató a golpes el marido. Estamos buscando la contradicción principal y el aspecto principal. Y a raíz de eso, bueno, surgieron bueno, Marilyn decía amor-odio, Vida, después muerte. vida-muerte, femicidio-homicidio, pero no nos quedaba claro. Perdón, ¿les puedo hacer una pregunta en relación a eso? ¿Ya tienen la particularidad de la contradicción? Porque preguntaron por la contradicción principal, la particularidad ya la encontraron. La particularidad es el femicidio. Claro, Bien. la diferencia de femicidio a homicidio, que era un crimen pasional antes. Y es un femicidio de doblemente agravado, un femicidio íntimo. Claro, yo acá puse, por ejemplo, particularidad, femicidio, crimen que tiene determinadas características que lo hace diferente al homicidio. ¿Y cuáles serían esas características? Eh, la muerte de la mujer. Bien. La violencia de hace género femicidio. sería. ¿Qué es lo que ¿Por qué se... están matando a una mujer? Si Ujú. fuese un hombre, fuese diferente porque fuese homicidio. Claro, yo tengo así anotado que el femicidio íntimo de Cristina Ancaten es aquel en que el hombre y la mujer sostienen o han sostenido una relación de pareja, noviazgo, matrimonio o aventura. Claro, Suele esa es relacionarse con esa es la característica del femicidio íntimo. Esa es la definición, digamos. Claro. ¿Mm? No, Ajá. eso es lo que lo hace, o sea, la diferencia del la- homicidio. claro. Bien, pero pongamos un poquito en contexto. ¿Según quién? Es una definición, como dice Estela. Es una definición que ustedes fueron a recabar. ¿Quién dice, quién da esa definición? ¿A dónde arriban? ¿De dónde arriba esa definición? Sacamos de una fuente toda la información de la diferencia que es un
de la diferencia que es un femicidio y me salieron detalladamente los tipos de femicidios que hay. Claro, o sea, según la justicia sería. ¿Quién lo hizo? Claro. Y ¿Quién hizo esa seguramente. definición? Claro, ahí salieron distintos tipos de femicidio y te explica, porque uno dice un femicidio y vos pensás que siempre es un hombre que mata a una mujer, y puede ser un familiar que mata a una mujer, puede ser un padre, una madre, un hermano, puede ser un femicidio no íntimo, puede ser un femicidio por conexión, puede ser un femicidio serial, puede ser un femicidio racial, Pero y así siempre el hay un montón. femicidio al que matan a la mujer. Claro. No, puede que no. Si es un femicidio vinculado, Como el femicidio Claro, vinculado. cuando matan al hijo para castigar a la mujer, suponete. Eso es, claro. y el hijo es varón. Yo En tenía, caso de Santa Cruz fue exactamente hace muy poco ese hecho, y que después el padre se suicidó, pero mató al hijo de 13 años para castigar a la mujer. pero ahí es un femicidio, Es porque están femicidio, matando a un chico. Vinculado. pero es Vinculado. femicidio. Vinculado. Sí, porque en realidad el castigo final es hacia la mujer, La mujer. Exacto. hacerla ¿Por qué no sufrir, no indagan? matarla, pero hacerla sufrir. Yo les sugiero que indaguen un poco la historia, porque la figura del femicidio no hace muchos años que ha sido incorporada al Código Penal. Es decir, es una situación que ocurre desde hace miles de años, que ahora está mucho más visibilizada, pero la figura esta del femicidio, y no homicidio, como dicen ustedes, ¿cuándo surge y por qué? A lo mejor eso las ayuda. Claro. Bueno, ¿Mm? leemos eso Bueno, entonces y ahí vamos a sacar la contradicción principal. Porque bueno, más allá que tengamos bastante información, porque tenemos muchísima información sobre este femicidio, igual de los diarios siempre lo mismo, ¿no? Porque no es extenso, pero yo como conozco el caso, donde la chica era mi vecina, ujú. entonces como que también ahí sé la vida que tenía el tipo, los padres, los hermanos, el vínculo que tenían hacia ella, los hermanos, los padres. Ahí Ceci me parece que está bueno también esto que decía la negra, vean el tema de la historia, pero también piensen que la contradicción, siempre el análisis de las contradicciones se da en un concreto real. Entonces piensen también, indaguen sobre el contexto, no traten de encontrar una contradicción como colgada del aire, en abstracto, y traten de buscar una contradicción que surja del mismo contexto y del mismo concreto real que están analizando. Está Claro, bueno esto que nosotros lo mencionas vos. enganchamos muchísimo con las matrices de aprendizaje, Bueno, porque es como que todo el tiempo, o sea, el por qué era así o por qué hizo lo que hizo, qué crianza, qué vida tuvo, haber estado claro, involucrado, la familia, eh, toda El esa, la círculo de violencia subjetividad. también. vayan también tratando como de hacer círculos concéntricos cada vez más grandes y pensando en esta espiral. Bueno, este es el contexto de esta persona, pero ¿dónde está? ¿En qué ciudad? O sea, ¿cuál es el contexto en el que se dio? Vayan como tratando de lo más pequeño, de lo más particular, vayan ampliando y volviendo, y por ahí ese analizar el contexto con todas sus variantes les va a ir dando una pauta de cuál es la contradicción principal dentro de ese concreto real que ustedes están analizando, que es ese femicidio. Claramente los datos los tienen, la información Claro. la tienen. Traten Pero de... perdón. No, sí, dale, Estela. Bueno, traten también, si vos conocías, digamos,
dentro de lo posible, correrse de lo emocional, porque son situaciones que emocionalmente conmueven. No sé, a mí ayer, 3 de junio, ayer creo que fue, hacen un reportaje en una radio y mientras me dicen espere que ya va a salir, me ponen la voz de Ivana Rosales. Ivana Rosales es una compañera, era una hermana para mí, y nunca jamás desde que ella falleció había escuchado la voz. Y a mí me jugó de tal forma lo emocional, que me costó reponerme de ese golpe. Y eso nos pasa cuando es una cosa muy, digamos, de relaciones humanas. Yo creo que, bueno, el otro día algo estaba como hablando yo de eso, porque te da bronca el tipo de mierda haber matado a Cristina, todo, pero también yo lo veía del lado que era lo que le decía a David, creo, de la contradicción, de que yo digo, bueno, tipo de mierda, pero la vida que tuvo, la vida que llevó y lo que aprendió. Es como que no, para no involucrarme tanto en lo emocional, ¿no? Y mis compañeras lo mismo, porque vos vas leyendo cosas o sabes cosas y es como que te das bronca, te genera bronca. Claro, pero hay que ver en un contexto más amplio, como dice Ariana, en un contexto bien amplio, sin adherirnos a los personajes, sino los hechos concretos. ¿Por qué se producen? ¿Cuáles son los elementos que hay en esta sociedad para que eso suceda? Nosotros pusimos el tema de la droga, el alcohol. Como que a raíz de esas cosas uno hace, lo digo porque por un tema personal mío también, ¿no? Que a raíz de eso hace muchas cosas que después te arrepentís. Como por Sí, ejemplo ser violento o violenta, porque no tan solo el hombre, sino mujeres y yo demás creo que la cosas. droga o el alcohol no es que te hace violento o violenta, No, no, pero eso es como sino que que, desencadena la claro, violencia que tenés. ¿Me claro, entendés? Que hay que trabajarla, que hay que... Que hay una Pero no es exacerbación del culpa, individuo. claro, no es culpa del alcohol, porque, viste, yo te digo, a veces en talleres con mujeres te dicen, no, es buenísimo, pero cuando toma me desconoce. Bueno, no, es violento, cuando toma se libera del freno y te pega. Igual es un estereotipo pensar que las personas que consumen son violentos. No, no todos, porque no tienen la condición de violento. Claro, es una exacerbación del ánimo se rompen los diques de la represión que un ser Claro. humano, un sujeto tiene. Pero justamente se rompen los diques represivos. Lo Puede ser que un se medio, sí. suelta. Puede ser un medio, pero no No. todos. No. Claro, piénsenlo como algo que está ahí contenido, que está como encausado, digamos, como reprimido, y que de repente por una sustancia que acuérdense de la base material, siempre hay, entonces hay un montón de mecanismos psíquicos y físicos, entonces se desata. Pero lo que estaba antes estaba ahí, o sea, pasa también a veces bueno, me estoy yendo un poco de tiempo, pero cuando están estas cuestiones, el otro día escuchaba de la violación en manada, como a veces se envalentonan, bueno, pero ahí todos estaban de acuerdo con la violación, o sea, no es que vino Pepe y me dijo violala, no, yo en realidad ni lo hubiera violado si Pepe no me decía, no, bueno. Un minuto. Entonces, Sí. un minuto. Como lo que pasó con a ver los otros chico este de trabajos. los rugby. ¿Cómo van los de rugby. fútbol que me interesan? Se va a cortar. Se va a cortar, Qué lástima. Bueno, Se va a haremos cortar. otra clase. Pero El sigan lunes. con los trabajos, ¿eh? El lunes. Bueno, no sé, va a haber que hablarlo. Es David el que resuelve esta cuestión.